La entrevista con Ramsés Yunes. Es todo un honor platicar con el doctor Gabriel Cuadri de la Torre, que usted identifica perfectamente bien, investigador, ecologista, economista, ingeniero civil, fue candidato presidencial en el 2012 y recibió un premio importantísimo de varios que tiene, el Walter Reuther, por sus cápsulas sobre el cambio climático. Y si alguien conoció al Premio Nobel de Química fue también el doctor Gabriel Cuadri. Doctor, gracias por esta oportunidad de platicar con el público del 97.7 del 101.1. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su impresión de esta lamentable noticia, doctor? Pues, mira, creo que es una muy lamentable noticia, como tú lo comentas. El doctor Molina fue una luminaria de la ciencia y un referente para nuestro país. Fue un personaje que aportó, que construyó de una inteligencia preclara, un héroe que muy distinto a los héroes que pueblan, digamos, el panteón mexicano lleno de violentos, derrotados, mártires, gente, digamos, que está asignada en bronce. Él no, él destacó por su conocimiento, su dedicación, su compromiso global, y desde luego por haber ganado el Premio Nobel de Química. Recordemos que él gana el Premio Nobel de Química por sus investigaciones que demostraron cómo los gases clorofluorocarbonos destruyen la capa de ozono que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol, y eso le mereció el Premio Nobel de Química. También el doctor Molina se dedicó incesantemente, incansablemente, a estudiar el fenómeno del cambio climático y a proponer políticas y medidas para combatirlo. Fue un gran promotor de las energías limpias, de las energías renovables, y digamos fue un gran crítico también de los combustibles fósiles. Y en nuestro país, debido a su trabajo en materia de cambio climático, pues él inspiró y promovió buena parte de la reforma energética que se llevó a cabo hace algunos años, en particular de la Ley de Transición Energética y de la Ley de Cambio Climático. Además también promovió el impuesto al carbono, el carbon tax, que hay en México, es muy pequeño, pero que creo que es un acontecimiento fiscal, ambiental, climático muy significativo. El doctor Molina también creó instituciones, creó el Centro Mario Molina, que es una institución de referencia en investigación y consultoría en materia climática, urbana, medio ambiente, etcétera, y hizo investigaciones muy relevantes, trascendentes sobre la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, particularmente en temas de fotoquímica atmosférica, transporte de contaminantes y otros temas muy relevantes. Fue, digamos, yo creo que el doctor Molina, además de ser pues un referente para la ciencia universal y desde luego para la ciencia mexicana, pues fue también, yo diría, el ambientalista de mayor estatura intelectual y moral del México contemporáneo, ¿no? Y lo que vemos ahora, pues, es como, él incluso, hay que decirlo, en épocas más recientes, pues, fustigó y criticó abiertamente las medidas de este gobierno, del régimen, de estas medidas retardatarias, que nos están llevando a una regresión ambiental y energética, donde se ha desmantelado la transición energética, se ha bloqueado el desarrollo de energías limpias, y un gobierno que está promoviendo la vuelta a los combustibles fósiles. Él fue muy crítico de todo esto. Y también fue muy crítico de que México pues no está cumpliendo con sus compromisos con el Acuerdo de París en materia de cambio climático, de hecho los está repudiando, y pues eso yo creo que su voz fue muy importante en ese sentido. Lo que llama la atención es cómo funcionarios que pues no creen en la ciencia, que forman parte de un gobierno que combate y destruye a la ciencia mexicana y que combate la razón ambiental, la razón pública, la razón climática, pues ahora con todo cinismo e hipocresía lamentan su fallecimiento. Yo creo que es un acto que todos debemos reprobar, porque ellos han repudiado y repudian pues la posición que tuvo y los logros que tuvo el doctor Mario Molina. Doctor Cuadri, usted tuvo intercambio de puntos de vista cuando fue candidato presidencial, quizá una plataforma ecológica de cambio climático para lo que pudiera pasar si usted hubiera ganado. Sí, claro, yo promoví, fui el único candidato, de hecho, que promovió abiertamente la reforma energética. Yo la propuse, yo la planteé, hablé de los contenidos de lo que luego fue la Ley de Transición Energética, de las leyes y la arquitectura, las regulaciones, las instituciones para promover el avance de las energías limpias, de las energías renovables,
y el logro de una economía baja en emisiones de carbono, baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Yo promoví todo eso desde la campaña, luego, lo cual se cristalizó en la reforma energética, y que, como yo lo comento, como lo acabo de comentar, pues está destruida por el actual gobierno. Sí, efectivamente. Y lo último que hizo el doctor Molina fue recomendar el cubrebocas, ¿no? Sí, o sea, desde un punto de vista totalmente de racionalidad científica, y eso pues habla mucho de la posición con base en la ciencia del doctor Molina, y pues de esta posición contraria, contrastante del gobierno, de la sinrazón, del machismo político y de un carácter, digamos, iluminado, populista, demagógico, a lo cual se opuso siempre el doctor Molina. Usted, junto con el doctor Molina, promotores del medio ambiente, de la ciencia y de la tecnología. Por cierto, hoy 68 fideicomisos de 109 que tenían que ver con la ciencia y tecnología han desaparecido. Exacto, es una tragedia, es la destrucción del Estado. Este gobierno está destruyendo el Estado, destruyendo sus capacidades para crear bienes públicos. La ciencia es un bien público fundamental. La preparación de científicos es algo básico para cualquier país que aspire a la prosperidad y a la modernidad. La destrucción de la cultura, de las artes, del deporte, del medio ambiente, de las políticas de cambio climático, es algo verdaderamente, es un desastre absoluto lo que está pasando ahora. Y hay que decirlo que no se trata de austeridad. Lo que quiere el presidente es destruir las instituciones para él tener el control absoluto del gasto público en su propia mano, de hacer un gasto discrecional de los recursos del Estado, del erario. ¿Y para qué quiere ese uso discrecional? Pues para seguir ampliando los subsidios clientelares con los cuales se está comprando votos y comprando voluntades para mantenerse indefinidamente en el poder, y para llevar a cabo proyectos absurdos, totalmente absurdos, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, es la destrucción del Estado para satisfacer los caprichos del autócrata, ¿no? Ese es el grave problema. Y bueno, pues los que votaron por él yo creo que deben estar muy arrepentidos, ¿no? Oiga, doctor Cuadri, él argumenta que el fideicomiso del Fonden era una caja chica y por eso era eliminarlo y evitar la opacidad de los fideicomisos. Son absolutas mentiras, es la manipulación de la opinión pública. Si tiene evidencia de corrupción, pues que la presente, que lo denuncie. Siempre habla de corrupción y nunca demuestra nada, nunca concreta nada. Él hablaba de 500,000 millones de pesos que se perdían en corrupción. ¿Dónde están? Es mentira. O sea, no existieron nunca, que ha tenido que desmantelar a la administración pública para poder financiar sus subsidios clientelares. O sea, los fideicomisos son un instrumento muy importante para un ejercicio racional del gasto público. Un fideicomiso tiene la virtud de que el destino de los recursos está predeterminado, está etiquetado para un fin específico, claro. Un fideicomiso tiene un comité técnico que vigila y supervisa la marcha del propio fideicomiso, la asignación de recursos, el seguimiento de los proyectos. Y en estos fideicomisos participan funcionarios de gobierno, participa la Secretaría de Hacienda, para empezar, ¿no? Tiene un fideicomitente que es Hacienda, un fideicomisario que puede ser la ciencia, el CONACYT, los científicos, las universidades, los centros de investigación, tiene un fiduciario que es un banco de desarrollo. O sea, es una estructura institucional muy eficiente, transparente, que permite un ejercicio del gasto continuo, con certeza, con transparencia, y para un fin determinado. Y además, algo fundamental, un fideicomiso también permite que entren recursos de otras fuentes, tanto nacionales como internacionales y bilaterales, para que crezca, digamos, la cantidad de recursos disponibles para el fin que tiene predeterminado el fideicomiso en cuestión. Entonces, destruirlos es simplemente es un acto de barbarie institucional, y un acto de autocracia indecible, porque lo único que pretende el presidente es ejercer el gasto discrecionalmente él a través de su propia mano, para seguir estableciendo subsidios a sus clientelas políticas y financiar proyectos absurdos. Esa es la verdad. Es la destrucción total del Estado mexicano lo que estamos observando. Doctor Cuadri, ¿se deben de consultar o enjuiciar a los expresidentes si hicieron algo? Eso es una estupidez, perdón que lo diga con todas sus palabras. La justicia hay que aplicarla. Si es que cometieron alguna falta, pues que se les juzgue, que se les abra un expediente, que haya un proceso,
conforme a derecho, con el debido proceso. La justicia no se pone a consulta, es un acto de suprema demagogia, de engaño, de vedetismo político. Eso verdaderamente es increíble lo que está pasando en el país, ¿no? Y bueno, pues la gente votó por López Obrador, y bueno, pues ahora pues hay que apechugar, por un lado, los que votaron por él, y por otra parte, pues hay que organizar a la oposición y promover un gran frente opositor, una gran alianza opositora para el 2021. ¿Un tumor? ¿Un tumor? Ese fue un hombre que trató de captar la atención, fue una provocación y tuvo mucho efecto. De hecho, ya hay ahora coaliciones que ya se están construyendo, en Zacatecas ya está muy clara, la gran coalición va en Baja California Sur y se está tejiendo en otros estados, entre el PAN, el PRD y el PRI, cosa que no había pasado nunca antes. ¿Y Frena cómo lo está usted viendo? Pues mira, yo creo que es un movimiento que es una reacción a la barbarie del régimen. La barbarie del régimen genera barbarie de otro lado. No barbarie, posiciones extremas del otro lado. Yo lo respeto. Cumplen con una función, tienen un nicho entre la opinión pública. Quizás no concuerdo con algunas de sus formas de expresión, pero yo creo que merecen todo nuestro respeto. Doctor. Siendo de que se sumen a la gran alianza opositora. Yo creo que esa es la clave. El gran peligro que puede representar Frena es que Frena promueva la abstención y el voto en blanco en el 2021. Ese sería algo totalmente desastroso, nos pasaría lo que en Venezuela. Las oposiciones tenemos que estar unidas. Si empezamos a dividirnos, a deslindarnos, a ser intolerantes, a criticar a opositores dentro de la oposición, yo creo que es el suicidio. Iríamos directamente al camino que ha seguido Venezuela. Doctor, por último, lo veo otra vez dentro de la política como diputado, como senador, buscando otra vez la candidatura a la presidencia. ¿Lo veo por ese lado? Pues mira, estoy participando en política ahora, estoy en Futuro 21, estamos promoviendo esta gran alianza opositora, estamos promoviendo también una gran coalición entre la sociedad civil y los partidos políticos de oposición, y sí me gustaría seguir participando, y he vuelto a la política y espero que esto se vaya concretando para el año que entra, y sí me gustaría tener una posición, digamos, alguna candidatura para el próximo año. ¿Volvemos a platicar, si usted lo permite, en otro momento? Por supuesto, a tus órdenes. Gracias, doctor. Gracias. Cuídese. Gracias. Hasta luego. El doctor Gabriel Cuadri, quien fue candidato presidencial. Bueno, hablamos de Mario Molina, del Premio Nobel de Química, y acabamos hablando del tumor, que es todos contra Morena, y de Frena, y de las políticas que, según el doctor Cuadri, no están captando, no están abonando por el bien del país. El doctor Gabriel Cuadri en el 97.7.